Estás buscando. Buenas tardes a todos, bienvenidos, saludos. Quiero confirmar que puedan ver la pantalla, me puedan escuchar bien. Veo a la doctora. Sí, perfecto. Yo escucho, pero no sé si el resto. A ver si Nidiana me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Que estos últimos días el internet estaba dando problemas, pero estamos ahora en sintonía. Vamos a dejar unos minutitos que sé que varios de los participantes se están conectando. Vamos a dar comienzo en unos minutos. Mientras pueden ir colocando en el chat su nombre, el de sus compañeros, ¿verdad? Si está, en este caso están varias personas conectadas desde la misma computadora y el municipio donde laboran. Pueden ir escribiéndolo en el chat. Sé que muchos de ustedes continúan conectándose, veo el audio que está en proceso, pero de igual forma, ¿verdad? Como les mencioné, pueden ir presentándose en el chat. Ya veo por ahí a Diana, veo a Bridget. Hola, saludos. Veo a Gina, Nicole, bienvenidas. Nos gustaría verlos también, así que por lo menos que se puedan presentar si desean también. La doctora Carisa, la doctora Orengo, gracias por estar hoy con nosotros. Ahora sí, vamos a dar comienzo, ¿verdad? Nuestra sesión número 7. Saludos, Israel, te veo por ahí. Estamos en nuestra sesión Saludos. número 7. Saludos. En nuestra serie Eco Salud Mental, hoy tenemos, ¿verdad? La doctora Rosaura Orengo nos estará hablando sobre la telesalud mental. Pero antes, ¿verdad? Quería hablarles y repasando las guías generales, siempre los invitamos a que puedan encender sus cámaras durante la sesión, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o duda, pueden encender el micrófono y de igual forma pueden levantar la mano y así pues poder darles el espacio para que puedan traer sus preguntas o comentarios. ¿Verdad? También los invitamos a que escriban en el chat en cualquier momento durante toda la sesión, ¿verdad? Tanto a la doctora Orengo, también Lidiana va a estar, ¿verdad? Si tienen preguntas, le vamos a estar dando apoyo. Y, ¿verdad? Para beneficio de todos, estas sesiones van a estar siendo grabadas y subiéndolas a la librería digital, que como saben, nosotros cada semana les enviamos el enlace mediante correo electrónico y ahí puedan ver las últimas sesiones con todos los materiales, ¿verdad? Y recursos que los expertos en el tema les comparten. La agenda de hoy, ¿verdad? Hicimos la bienvenida. Vamos a compartirle más adelante lo que sería la encuesta de necesidad y gracias a todos los participantes la semana pasada que lograron completarlo. Los que no lo han completado, no se preocupen, igual le vamos a poner en pantalla para que puedan escanear el QR code y también mediante correo electrónico. Luego pasamos a lo que sería la didáctica, la presentación y discusión de casos y, ¿verdad? Tenemos un espacio separado para si tienen dudas y preguntas, pues la puedan realizar. Al final tenemos, ¿verdad? Como siempre, los anuncios y cierre y hablarle, ¿verdad? Sobre las próximas sesiones. Como estaba mencionando, los invitamos a completar una breve encuesta con el propósito ¿verdad? De recopilar la información sobre los temas de interés, modalidades de aprendizaje, para que pues, nosotros podamos continuar creando este tipo de espacios, tanto series educativas, utilizando el modelo ECO, también conferencias, pues entre otros recursos adicionales. Esta encuesta, no solo Nidiana la acaba de colocar en el chat, sino también la vamos a estar compartiendo mediante correo electrónico. Así que no se preocupen si no logran escanear, ¿verdad? Durante este espacio, también lo van a tener el enlace en el correo electrónico.
Ahora sí, vamos a dar comienzo a la didáctica de hoy, que la estará ofreciendo la doctora Rosaura Orengo, como le estaba mencionando ahorita, psicóloga clínica y catedrática asociada de la Universidad Médica de Carolina del Sur. También quería aprovechar, mientras, ¿verdad? La doctora se va presentando, podemos aprovechar y colocarles en pantalla lo que sería la preprueba para que así la puedan ir contestando. Y, ¿verdad? Como siempre menciono, no es para puntos, es más que todo para medir el antes y el después de la didáctica. Así que adelante, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, un placer, ¿verdad? Les voy a dar tiempito para que completen la encuesta y como dijeron, no se sientan mal si no se sienten seguros, para eso estamos para aprender. Espero que puedan contestarlas al final correctamente. Voy a dar un tiempito más, un poquito de introducción sobre mí. Yo soy psicóloga clínica especialista en trauma en niños, adolescentes y adultos y tengo una historia interesante con la telesalud. Básicamente en el 2015 comencé a trabajar en una clínica donde había muchas barreras de acceso en el estado de Carolina del Sur y tuve una paciente adulta con la cual estaba trabajando el modelo de exposición prolongada para trauma, PTSD, y ella estaba embarazada, no tenía transportación y tenía un horario de trabajo complicado. Y comencé a utilizar la telesalud para servirla y ofrecer el modelo de exposición prolongada con mucho temor, con un poquito de reservación, pero con mucha supervisión y apoyo de mis supervisores que estaban a la vanguardia de esta tecnología en una época pre-COVID. Mi paciente terminó el tratamiento, encontró la tecnología útil, pudo continuar incluso después de tener su bebé. Y yo aprendí que esto es una herramienta muy útil que podemos utilizar para llegar a estas poblaciones que usualmente no tienen acceso a servicios. Así que mi esperanza hoy en particular es que podamos hablar un poco sobre, ¿tiene la telesalud mental evidencia científica? Para los que no me conocen o no han visto mis presentaciones, a mí me gustan los facts, la data. Así que hay mucha data en esta presentación, pero la voy a explicar en arroz y habichuela. Así que vamos a comenzar. Eh, Adiós, yo debo contestar mi preprueba también. La voy a contestar un momentito, a ver si la saco bien. Ok. Yo soy parte y dirijo el Centro Puertorriqueño para Intervención y Capacitación en Trauma. Nuestra misión es proveer recursos gratuitos, accesibles, basados en la evidencia en los temas de salud mental, trauma y telesalud. Y por favor te invito, si estás interesado a aprender más, a seguirnos en Facebook, en YouTube, y ahí incluyo más información sobre nuestro programa. Y actualmente codirijo el Telehealth Outreach Program for Traumatic Stress, que tenemos un componente en Puerto Rico, donde adiestramos profesionales de la salud mental en cómo ofrecer servicios enfocados en trauma para niños por telesalud. Primero hoy vamos a comenzar definiendo qué es la telesalud, porque en nuestro campo se utiliza mucha terminología que puede ser confusa. Voy a dar un breve recuento histórico en Estados Unidos y en Puerto Rico de la telesalud. Luego vamos a adentrarnos en la evidencia para niños y adolescentes y adultos en la telesalud mental y después vamos a cerrar con una discusión de caso. Lo primero, ¿verdad? Para ponernos aquí all on the same page. La telesalud se utiliza terminología telemedicina, cibersalud, telesalud mental, mHealth. En resumen, estamos hablando de la prestación remota de servicios para proveer un servicio clínico. En el campo de la salud mental, eso se refiere a evaluación, diagnóstico, intervención a distancia. En nuestro campo también de la salud mental es sumamente importante reconocer que sí, el teléfono es una avenida que nos puede ayudar a ofrecer un servicio de psicoterapia, pero el modo ideal de ofrecer terapia es con videoconferencia, como estamos ahora mismo. Que yo pueda ver al paciente, el paciente me ve a mí, me escucha y puedo compartir recursos interactivos electrónicos
como yo lo haría en una sesión común y corriente. Cuando hablamos de la telesalud mental, nos estamos enfocando verdaderamente en lo que ven hacia la derecha. Utilizamos muchos dispositivos como laptops, desktops, tabletas y menos lo que ven arriba, que son los telecards. Eso se utiliza más en el ámbito de la salud física, la telemedicina. Y más recientemente durante el COVID hubo algunas excepciones donde en el ámbito de salud mental tuvimos que usar teléfono, como ven en el medio, o celulares. Pero lo ideal, las mejores prácticas son lo que ven a la derecha, laptops, tabletas, desktops. Aquí les incluyo esto porque es importante recalcar que la telesalud, la telemedicina, tiene una historia súper antes de COVID. Incluso me encantó este slide que no lo desarrollé yo, les incluyo ahí, el Upper Midwest Telehealth Resource Center lo publicó. Pero miren esto, 500 años antes de Cristo, ya hay récords históricos indicando que los griegos y los romanos utilizaban fuegos y señales de luz para enviar mensajes sobre plagas a otros tipos de lugares. Cuidado, por ahí viene algo feo. Pero más allá, ya en los 1920s, en los 1920, en Estados Unidos había una revista que se van a reír, las revistas tecnológicas, y se llamaba Radio News. Y salió en la portada en 1924, miren, no sé si lo ven, está un poquito chiquito, un niño o una persona al frente de su televisor hablando con un médico. Y dice, the radio doctor maybe, question mark. Así que ya había alusiones de esto como futurístico de telesalud en los 1920s. Pero si nos vamos más allá, en los 1960 la Universidad de Nebraska comienza a transmitir el primer concepto de telesalud con exámenes neurológicos. Y luego en los 60 la NASA utiliza la tecnología de telesalud para monitorear la salud de los astronautas en la Luna. Y utilizan esa tecnología para resolver un problema serio que había en Arizona para darle servicios en áreas remotas a las poblaciones indígenas, ya utilizando señales de radio, teléfono, etcétera. Y así continúa esta historia y lo que nos conocemos como la modernidad de la telesalud verdaderamente explotó en los 90s y los early 2000s, donde se comienza a integrar estas prácticas por todas las asociaciones que nosotros estamos afiliados, pero bien tentativo experimental. La realidad es que el sistema de veteranos es el único sistema que ha estado utilizando la telesalud como la conocemos hoy desde hace tiempo como si nada. Y nosotros comenzamos a adoptar esto en nuestra práctica regular más bien en el 2020 con el COVID. Así que aquí hay una historia larguísima. La telesalud, si alguien te pregunta, ya desde los 1920 habían algún tipo de alusión a esto y ya en los 40 se utilizaba en universidades y en los 60 en la NASA. ¿Cuál es la historia de telesalud en Puerto Rico? Alguien debe hacer un recuento. Eso se lo doy a alguien que tenga este interés. Yo te hice recuento legal, que fue lo que pude obtener en Open Access. Básicamente, en Puerto Rico se ha estado practicando la telemedicina, predominantemente médicos licenciados en DIS para ofrecer algún tipo de servicio a través del sistema veteranos en los 90, incluso en los 80. Lo que pasa es que no se había regulado la práctica hasta el 98, que es la ley 227, la ley para regular la telemedicina en Puerto Rico. Y si tú te lees esa ley, como tal dice que ya esto es para reconocer algo que se ha estado haciendo por los últimos 30 años o más. Luego te dice que es para autorizarle a los médicos, ningún otro profesional, solamente se menciona el médico, cirujano o osteólogo que podrá realizar cualquier práctica de telemedicina en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico si está debidamente licenciado para ello. Luego, coquí, no pasa nada. Y en el 2018, la ley 168, la ley para el uso de telemedicina y telesalud en Puerto Rico, derroga a la ley 227, ya esa ley no existe, reemplaza, subsume y modifica y se convierte más específica. Vuelvo y repito, esto es todo para médicos. En el 2020, la ley 68
es una enmienda para esta ley 168 que incorpora el CARES Act de COVID y básicamente dice, en este estado de emergencia, todo médico puede enviar recetas referidas, órdenes médicas en foto o cualquier método electrónico y las aseguranzas tienen que pagar este servicio como si fuera servicio presencial. Todos estamos familiarizados con eso. Pero para el área de la salud mental, para aquellos que no somos médicos, como esta servidora, el game changer ocurre con la ley 48 en el 2020, que es la primera ley en Puerto Rico que cubre a otros profesionales de la salud y les autoriza a practicar lo que se llama en Puerto Rico como ciberterapia. No me pregunten por qué escogieron el término ciberterapia, pero ahí lo pusieron y le da autorización ahora a los fisioterapias, los ocupacionales, los del habla lenguaje, los psicólogos, los consejeros, los trabajadores sociales, etcétera, para ofrecer la telesalud en Puerto Rico, obliga a ACES y a otras aseguranzas a pagar equivalente y da unas directivas de que en algún momento nuestras juntas tienen que decirnos cómo certificarnos para poder practicar de ahora en adelante. Para los que somos psicólogos, consejeros, ofrecemos psicoterapia en Puerto Rico, esto ha dado un dolor de cabeza porque no es hasta hace 2 meses que sale o 3 este reglamento que ahora nos dice cómo obtener nuestra certificación en ciberterapia en Puerto Rico. Esto es lo que yo tengo. Si alguien tiene más información, por favor, hágamela llegar, pero quería darle este overview en Puerto Rico. Así que la primera pregunta que quiero que usted pueda contestar hoy a cualquier compañero en Puerto Rico, cualquier profesional médico o cualquier profesional de la salud mental está autorizado a practicar la telesalud. Las compañías tienen que pagar al mismo nivel como si fuese presencial, aunque lo están peleando, pero está en la ley. Y usted tiene que estar debidamente certificado por su junta examinadora. Y la certificación lo que implica es que paga un fee, llena una solicitud y tiene que tener ciertos créditos de educación continua aprobados en el tema de la telesalud que usted va a revalidar cada año que dicte su junta. Así que esa es la definición. ¿Okay? Si tienen preguntas o chats, por favor me dejan saber mis compañeros que están moderando para yo contestarlas y parar un momento. Vamos ahora a la evidencia. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Como científica y científica boricua, moviéndome en el mundo de Estados Unidos académico, algo que a mí me afecta mucho es que es bien raro poder consumir esta información de una manera en arroz y habichuela. Nunca la explican en arroz y habichuela. Y me he dado cuenta que hay muchas presentaciones donde nos dicen, esto es, la evidencia ha probado que esto funciona, check, moving on. Yo no quiero hacer eso hoy. Yo quiero que tengamos un entendimiento bien claro de cómo consumir la ciencia. Así que vamos a hacer un terminología científica, arroz y habichuela antes de comenzar. Número 1. Los randomized control trials, los estudios controlados aleatorios, cuando usted escuche RCT, randomized control trials, es el tipo de metodología más rigurosa que existe para evaluar si una intervención o modalidad terapéutica o modalidad de servicio funciona. Y cómo funciona esta metodología es que, número 1, tiene que haber el grupo que recibe intervención A, modalidad A, el grupo que recibe modalidad B, por lo menos 2 grupos, y tiene que asignarse aleatoriamente a los participantes a una de 2. Y luego vamos a evaluar cómo se comparan estos 2 grupos que se asignaron aleatoriamente en los outcomes de interés. Por ejemplo, Manuel es un adulto de 50 años con depresión mayor. Decide participar en un estudio de investigación que busca examinar cuán efectiva es la terapia cognitiva conductual para depresión. En inglés es CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Y el estudio busca, ¿es esta terapia efectiva vía telesalud o presencialmente para tratar la depresión mayor? A Manuel, un algoritmo computarizado lo asigna a la condición de telesalud.
Laura es otra adulta con depresión mayor, quiere participar en este estudio y la computadora la asigna a la condición presencial. Laura se reúne con su terapeuta face to face cada semana por tantas sesiones. Manuel, lo mismo, pero por telesalud. Y al final del estudio se comparan las métricas pre, mid, post y follow-up en depresión para ambos pacientes, o en este grupo si hay más participantes, y tú puedes concluir ciertas cosas sobre los resultados. Ah, Manuel y Laura ambos se mejoraron, no importa en qué condición. Interesante. ¿El CBT funciona por telesalud o presencial? ¿O solamente Laura se mejoró bajo estas condiciones? Este es el tipo de evidencia que queremos. Pero lamentablemente en el mundo de la ciencia no todos los estudios son así. Usualmente la ciencia comienza bien básico, con estudios de caso. Uno o dos pacientes que se observa una condición, alguien trata de ayudarlos, obtiene unas métricas y publica unos resultados preliminares. Eso se llama un estudio de caso. Y esa evidencia se considera útil, pero no contundentemente algo que yo puedo concluir, esto funciona o no. Luego de varios estudios de caso, en la literatura emergen estudios pilotos. Los estudios piloto básicamente exploran cuán efectivo es una modalidad, una terapia, algo, y no hay un grupo control. Simplemente yo le ofrecí CBT por telesalud a este grupo y no lo comparé a un grupo presencial o un grupo que recibió yoga, etc. Eso es bueno, pero no nos deja concluir que la telesalud es igualmente efectiva que otra modalidad. Los estudios de eficacia luego es como que el próximo nivel donde yo tengo un grupo control, el grupo que recibe lo que estoy probando y estoy probándolo quizás en un mundo real, ¿verdad? Luego vienen los estudios de equivalencia. Esos estudios hacen un head-to-head comparison para ver si dos cosas son iguales. They perform at the same level. Y finalmente están los estudios nuevos que se llaman non-inferiority, que van un paso adelante y dicen, estas dos condiciones o tres condiciones o cuatro condiciones no son inferiores una a la otra. Así que quería como que mencionar todo para el propósito de hoy. Si yo te digo, para tratar tal condición de salud mental, no hay evidencia rigurosa todavía, eso es que no hay RCTs, no hay ensayos controlados aleatorios. Hay otro de estos casos, pilotos, eficacia, quizás equivalencia. En el mundo de la telesalud, el gold standard es non-inferiority, que yo ofrecer esto por telesalud es básicamente no inferior a modalidad presencial. ¿Okay? Eso fue mucho. Así que tomando eso, quiero darte el resumen 10.000 pies de altura de los take home points. La primera pregunta, ¿es efectiva la telesalud para condiciones de salud mental? Y la pregunta es, ¿esto es antes de COVID, antes de que sucediera la pandemia? Y la contestación a eso es sí. Pre-COVID había suficiente evidencia rigurosa a nivel de Estados Unidos y mundial de que la salud mental se podía tratar por telesalud para un sinnúmero de condiciones, que era tan efectiva como la terapia presencial, que los pacientes reportaban alta satisfacción, con la salvedad de que el estándar de cuidado tenía que ser el mismo. En otras palabras, no es que estábamos ofreciendo algo menos que por telesalud. Estamos adaptando lo que funciona en persona a la telesalud. ¿Okay? Esto es pre-COVID en general, 10.000 pies de altura. Ahora, pandemia para adelante, algo fascinante sucedió. Un área del campo donde en verdad quizás no había mucha investigación porque, número uno, muchas aseguranzas pre-COVID no pagaban los servicios por telesalud mental, muchas compañías no lo ofrecían, hospitales no se atrevían a hacerlo. La pandemia levanta esas restricciones y obliga al mundo entero, había evidencia o no, a hacerlo. Así que recientemente se publicó este artículo que se los coloco ahí la referencia, que resume la efectividad de telesalud del 2020 al 2022 y hace lo que se llama un meta-análisis.
Un metaanálisis no es tan solo una revisión de literatura. Toma los efectos de cada estudio que se han publicado en la literatura en ciertos parámetros, te los combina, te da una estadística bien específica y te dice contundentemente, mira, basado en tanta literatura que se ha publicado, sí o no. Así que este metaanálisis cubrió 25 RCTs, el estándar más riguroso de evidencia, publicado del 2020 al 2022. Cubre más de 3.000 adultos en 7 países del mundo y encontró lo siguiente: la telesalud fue efectiva durante la pandemia para reducir ansiedad, estrés, emociones negativas y soledad. Eso es lo que pudo concluir este meta-análisis. Y en estos temas, las intervenciones de telesalud se consideraron eficaces y convenientes durante la pandemia. Pero ojo, ansiedad, estrés, emociones negativas y soledad no son todos los trastornos de salud mental que existen. Así que ahora vamos a hacer esto. Let's dive in. Y vamos a comenzar con el trastorno por estrés, de estrés postraumático. Aquí les incluyo un breve resumen para los que no están familiarizados de qué es este trastorno. Pero básicamente es una persona que ha experimentado un evento posiblemente traumático donde pensó que la vida de él o de ella o de otra persona estaba en peligro y tiene algunas consecuencias emocionales, físicas, espirituales como resultado. Experimenta quizás síntomas de evitación, cambios en ánimo y conducta, hipervigilancia. En otras palabras, no te sientes seguro, piensas que te va a pasar la cosa mala de nuevo, tienes pesadillas o quizás emociones negativas, etc. El PTSD le puede suceder a cualquier persona, no tan solo veteranos que han ido a guerra. Y la prevalencia en la población es de un 7 a 8%. ¿Ok? De eso estamos hablando ahora mismo. Así que la primera pregunta ¿es la telesalud efectiva para ofrecer servicios de psicoterapia vía telesalud? Y la contestación es sí. El trastorno de estrés postraumático, PTSD, es el diagnóstico de salud mental que más evidencia tiene en la literatura para que funcione la telesalud, para ofrecer un evidence-based treatment. ¿Okay? Inclusive, 6 de los 7 RCTs que se han publicado han encontrado que la telesalud es equivalente y no inferior a servicios presenciales. Y esto es importante notarlo porque si alguien te pregunta cuál es el diagnóstico de salud mental donde más se ha investigado rigurosamente esta efectividad de la telesalud, sería PTSD. Para aquellos que quieran las referencias, aquí les incluyo todos los estudios publicados rigurosos que documentan su eficacia por telesalud comparado a presencial, comparado a waitlist controls, etc. Ojo, hay un ojo aquí. En la población adulta, la mayoría de estos estudios han sido con veteranos, con personas mayores y con mujeres que tienen algún tipo de tie al sistema de veteranos. Y eso no es coincidencia. El sistema veterano lleva haciendo la telesalud por muchas décadas. Ha recibido mucho funding para expandir acceso y de ahí pues han surgido entonces los estudios más rigurosos. Pero algo a notar, si tú has trabajado con la población veterana, si tú has trabajado con la población de 60 más, tú sabes que esto es una población compleja, con muchas comorbilidades, con mucha ideación suicida, con mucha conducta agresiva. So, si funciona con ese corillo, es likely que va a funcionar con otras poblaciones también, ¿verdad? Pero todavía hace falta evidencia en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa con la población pediátrica? En la población pediátrica tenemos menos evidencia rigurosa, pero mucha evidencia de efectividad. ¿Ok? La terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, TFCBT, por ejemplo, es una terapia que tiene un montón de evidencia que funciona para tratar esta condición en menores y esta servidora y sus colegas han hecho estudios en Estados Unidos y en Puerto Rico documentando su efectividad por telesalud. Quiero compartir eso ahora. La terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, voy a decir TFCBT, Trauma Focused CBT,
Se utiliza para menores de 3 a 18 años con un evento traumático que les está causando síntomas de estrés postraumático, depresión o ansiedad. En este estudio que se realizó en el estado de Carolina del Sur, pre-COVID, 70 niños participaron, edades 7 a 18. Quiero notar que la mayoría, la mitad casi eran hispanos latinos y 34% recibieron la terapia en español. Y los niños recibieron esta terapia por telesalud en sus hogares o en las escuelas. Y el proveedor está colocado en una universidad en otro pueblo. Y básicamente se encontró altas tasas de cumplimiento, 88% cumplieron todos los componentes de la psicoterapia. Tuvimos alta participación de los cuidadores, alta satisfacción de los cuidadores y de los jóvenes, y los efectos fueron grandes. En otras palabras, el cambio en PTSD antes y después del tratamiento por telesalud fue un efecto bien grande en la literatura, más de 2.1, 2.4. Y es importante notar esto porque esto fue el primer como estudio que se hizo de esta naturaleza pre-COVID con niños con complejidad en su presentación diagnóstica. Y fue bien fundamental durante COVID tener esta evidencia. Los cuidadores reportaron mucha satisfacción con TSCBT por telesalud y nos sorprendió porque teníamos abuelitos que eran parte de este cohorte, que sabemos que no tenían familiaridad con la tecnología. Pero no se acaba ahí. En Puerto Rico se ha comprobado que el TSCBD también funciona y funciona vía telesalud. Eh, Nuestro equipo hizo una colaboración con APS y entrenó 15 psicólogos en TSCBT pre-COVID. Comenzamos el proceso de ellos ver sus pacientes y a mitad de tratamiento comienza la pandemia y todos los pacientes tuvieron que cambiar a un formato virtual. En este estudio tuvimos 56 niños puertorriqueños, edades 5 a 18, 100% puertorriqueño esta muestra, que nos debe dar orgullo porque es el primer estudio de este tipo en el mundo. Y 89% de los niños pudieron transicionar a telesalud durante la pandemia. Aquí 64% cumplieron con el tratamiento, terminaron todos los componentes del tratamiento y vimos reducciones significativas y grandes en trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad después de recibir la terapia vía telesalud. ¿Okay? Sí tuvimos más dropout porque muchos jóvenes no tenían internet o tabletas o computadoras para continuar el tratamiento. Así que TSCBT en contexto Puerto Rico es viable por telesalud y en Estados Unidos también. Esto es para niños. Así que en resumen, para el trastorno de estrés postraumático, las intervenciones de salud mental para tratar el PTSD son seguras, efectivas cuando se ofrecen vía telesalud con poblaciones adultas y pediátricas. La evidencia más rigurosa que existe en la literatura de telesalud mental le va a este diagnóstico. Así que en arroz y habichuela tenemos luz verde para ofrecer servicios evidence-based de salud mental para PTSD por telesalud con adultos y niños. ¿Okay? Vamos ahora a la depresión mayor. La depresión mayor sabemos que es un estado de ánimo de profunda tristeza, de pérdida, donde hay ira o frustración, interfiere con nuestro funcionamiento diario, dura un tiempo prolongado y nos sentimos imponentes, nos aislamos, tenemos falta de energía, etc. Un 5 a 10% de la población sufre de depresión mayor. No estoy hablando de depresión, es major depression, diagnóstico clínico con todos los criterios. La literatura de adultos, se la resumo. Básicamente, hasta ahora han habido publicados 9 RCTs, Randomized Control Trials, el diseño más riguroso, comparando la psicoterapia para depresión vía telesalud a teléfono o videoconferencia versus tratamiento presencial. Y estos RCTs, en este metaanálisis, se encontró que no hubo diferencias entre ambas condiciones. Los de telesalud se mejoraron y los de en persona se mejoraron. No más depresión. Y que la telesalud fue igualmente efectiva que ese servicio presencial.
y que ambas modalidades resultaron en alta satisfacción y se logró una alianza terapéutica apropiada. Todos estos estudios fueron con adultos en este metaanálisis que se publicó en el 2022. ¿Ok? Esto es con adultos. Con niños han habido 24 estudios en total, la mayoría son de efectividad. Entiéndase, se ha comprobado que ofrecer tratamiento para depresión mayor a un niño por telesalud es efectivo, pero no se ha comparado con un grupo control presencial. Hay uno que otro RCTs, pero no son lo suficiente. Pero te presento lo que hay. Por ahora, esos estudios de efectividad han encontrado que la telesalud es muy buena para mejorar sintomatología depresiva en la población pediátrica al compararse a condiciones placebo. Y la mayoría han reportado que estas modalidades virtuales son aceptables y viables para los pacientes y sus familias. Así que la conclusión en el mundo de la depresión mayor es que la intervención para salud mental para esto es segura y efectiva vía telesalud con poblaciones adultas y pediátricas, pero hay más evidencia ahora mismo contundente para la población adulta. De todos modos, la evidencia que hay con la población pediátrica lo hace aceptable uno ofrecer el servicio, pero se necesitan más estudios. Pero por ahora ese es un green light, you're free to go. Pero ya ven, la evidencia está bien dura para PTSD y aquí bajo en modo aceptable, pero no nos hacen falta más estudios. ¿Qué tal el primo de la depresión? La ansiedad. Los trastornos de ansiedad, algo ¿verdad? Importante recalcar, no es tan solo sentir ansiedad. Aquí es una familia y constelación de diagnósticos de salud mental. Tenemos el famoso Obsessive Compulsive Disorder, Generalized Anxiety Disorder. Pero en resumen, estos trastornos son unos que causan miedo, preocupación intensa, excesiva, tensión física, y eso cambia nuestra conducta, nuestros sentimientos, e incluso hacen que algunas personas eviten ciertos lugares, personas, por fobias o por cuán difícil se les hace tolerar esas circunstancias. La prevalencia es de 4 a 8% en la población general. ¿Qué sabemos sobre el tratamiento de ansiedad, los trastornos de ansiedad en la población general? Mira cómo va bajando. Solamente tenemos 5 RCTs, 3 con adultos, 2 con población pediátrica, y estos se enfocan en el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad generalizada. That's it, that's what we have. En estos 5 RCTs que tenemos, no se han encontrado diferencias entre telesalud y en persona, son igualmente efectivas y ambas resultan en alta satisfacción y alianza terapéutica. Eso es lo que tenemos de ansiedad. Así que aquí tenemos una luz verde, pero todavía necesitamos más estudios que continúen evaluando esto. ¿Ok? Ahora llegamos al trastorno por consumo de sustancias o los famosos substance use disorders. Aquí estamos hablando de un uso problemático de una sustancia como alcohol, drogas, medicamentos recetados, tabaco, y el individuo consume intensamente y a pesar de las consecuencias dañinas, y esto afecta su capacidad de funcionar. Me parece interesante como, mira cómo sube la prevalencia aquí, de un 16 a un 18% de la población sufre de un trastorno por consumo de sustancias y sabemos que esto es underreporting, porque hay muchas personas que no buscan ayuda por estigma, ¿ok? Pero lamentablemente, para hacer algo que tiene tanta prevalencia, hay pocos estudios. Hay 3 estudios, la mayoría son pilotos, eficacia, menos RCTs, y solo los estudios más rigurosos, los RCTs, se han hecho con solo 3 sustancias: alcohol, tabaco y opioides. No tenemos evidencia de las otras sustancias. De estos estudios con alcohol, tabaco, opioides, la mayoría han encontrado que hay un beneficio de ofrecer el servicio por telemedicina y hay satisfacción, pero es particularmente para personas que viven en áreas donde ese servicio no lo hubiesen encontrado.
porque no existía. Y la telemedicina como que abrió el acceso. Pero para personas que tienen el servicio y lo pueden acudir presencial, lo prefieren presencial y es más efectivo presencial. Y esto hace sentido. El tratamiento de uso de sustancias es complementario, interdisciplinario. Aquí no es tan solo el psicólogo o el consejero ofreciendo psicoterapia. Hay también un componente de medicamento, de detox posiblemente, y eso se complica en la modalidad virtual y no hay suficientes estudios todavía que nos den evidencia de hasta qué punto tú puedes llegar. Pero lo bueno es que el COVID impulsó esto y hay mucho sucediendo ahora mismo en este campo, ¿ok? Así que yo busqué un poquito más y este artículo lo acaban de publicar y me pareció bien cool, porque esto fue una práctica, una clínica privada, que es un parcial, un IOP en Estados Unidos, que decidió publicar sus datos durante COVID. Tuvieron que verse forzados a ofrecer telesalud para aquellos con diagnósticos concurrentes de uso de sustancias y otra condición de salud mental grave como ansiedad, depresión, PTSD. En nuestro mundo de salud mental, ustedes saben que estos son los bollitos. Esta es la gente que es complicada, que tiene mucho sucediendo, son bien difíciles de tratar. Y esta clínica encontró en 96 adultos que estaban recibiendo este parcial, o sea, tratamiento intensivo semanal con terapia grupal, individual, psiquiatría, con estos diagnósticos concurrentes y estaban ofreciendo Dialectical Behavioral Therapy. Para los que no están familiarizados, esto es una de las terapias más complejas pero efectivas que existen en el mundo. Son para personas con bipolaridad, perdón, con desórdenes de personalidad, con historial de trauma, con conductas bien difíciles y funciona, pero es bien intenso. Y mira esto, encontraron que los que recibieron esto presencial comparado a los de telesalud mejoraron en síntomas de depresión, ansiedad, estrés sin diferencias significativas. Así que hay evidencia prometedora que podemos tratar a esta población compleja por telesalud, pero necesitamos más estudios rigurosos. Así que aquí se complica la cosa. Lo que nos dice los datos hasta el 2024 es que las intervenciones para el uso de sustancias, psicoterapia, en combinación a medicación vía telesalud son prometedoras para pacientes con problemas de alcohol, tabaco, opioides y para aquellos con barreras de acceso a servicios. Hay evidencia prometedora de eficacia con diagnósticos concurrentes, pero hace falta más investigación y no encontré absolutamente nada con poblaciones juveniles. Y eso es un problema. Así que aquí tenemos un go amarillo. Hay que hacerlo si no hay más nada, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la evidencia no está ahí full. Trastornos del sueño. Muchos no hablamos de esto, pero ¿sabía usted que un 30-40% de los adultos sufren de algún tipo de problema con sueño que si alguien los diagnostica, cumplirían criterio? Eso es huge. Eso es casi un tercio o casi mitad de la población adulta. Y en los niños, 25% de los niños sufren de un trastorno de sueño. Y en la población de niños que ya tienen un trastorno de salud mental como depresión, ansiedad, ADHD, autismo, etcétera, ese número sube 80%. Tienen problemas del sueño. Así que esto es bien serio. Y cuando hablamos de trastornos del sueño, estoy hablando no tan solo de insomnio, pero hipersomnia, narcolepsia, trastornos de piernas inquietas, etcétera. Hay muchos trastornos aquí. Y la evidencia se pone un poquito menos, no hay mucho, pero lo que hay, de acuerdo a la American Academy of Sleep Medicine, es que los estudios han demostrado que la telemedicina es eficaz, particularmente donde hay mucha evidencia es con apnea obstructiva del sueño. Y un poquito para explicar lo que leí los estudios y lo que demuestra es que para la gente que le recetan el famoso CPAP, que te ayuda a respirar por la noche para que no te quedes sin oxígeno, que una intervención telefónica o por videoconferencia para recordarte que uses el CPAP y motivarte a usarlo es efectivo. That's it.
That's what we have. Lo otro que tenemos es que la terapia cognitiva conductual, CBT, para insomnio, alguien la puso online en un curso web que tú puedes tomar solo. Y eso está dando unos rates bien efectivos. Gracias, doctora Cabán. ¿Quieres elaborar eso un poquito antes de seguir con sueño? Por favor, háblanos de tu comentario. ¿Me No sé si estás escuchan? ahí. Sí, te escuchamos. Sí, Sí, no, no me pude contener. Pues es Dilo, que dilo. esto es bien, ¿verdad? Es bien chévere saber lo que hay. Yo no había tenido tiempo de sentarme a hacer un review del 2024 o finales del año pasado para ver lo nuevo que han publicado. Pero pues haya o no haya publicaciones, es increíble como sobre todo en clínicas de salud mental comunitarias y 330 o FQHCs, como le decimos en Estados Unidos, pues que se espera que nosotros pues de la nada con un paciente que a veces ni se puede expresar bien o no puede cumplir ¿verdad? Con conectarse y tener saber utilizar la tecnología o por lo menos llegar a la clínica a veces a que alguien le ayude, pues todo el tiempo, pues estamos, si no tenemos unos protocolos bien claros y bien detallados y tenemos unas reglas, ¿verdad? Y unos límites, pues caemos en el riesgo, no porque sea telepsiquiatría que no funcione, sino porque son casos, por ejemplo, como el uso de sustancias, que usualmente necesitamos un equipo y múltiples intervenciones y pues de todas formas, como que la gente que contrata a uno y los directores médicos y los médicos primarios, pues a veces como que esperan que solamente porque se hizo un referido a un psiquiatra, de la nada, pues la persona esté súper bien por verlos en 2 o 3 sesiones y pues la realidad es que si no hay la evidencia adecuada y no un diagnóstico que sea tratable de esa forma, pues hay veces que no es posible tratarlo de esa forma. Claro, doctora, pues quiero validar eso y no sé, exacto, así estamos. Así estamos y es importante en particular con consumo de sustancias, ojo, o sea, lo que está bien claro es que es eh, una persona con adicción y uso problemático necesita un tratamiento IOP, Intensive Outpatient Treatment. Tiene que ir grupo terapia individual, grupal, medicamento, monitoreo, eh, semanal, múltiples veces, y todo eso se tuvo que hacer obligatoriamente por telesalud por la pandemia. Pero el hecho de que se tuvo que hacer obligatorio no significa que teníamos la infraestructura o la evidencia para eso. Ahora hay que unpack that, 100%. Para terminar con sueño, no tenemos mucho. Se necesita mucha investigación en el área de sueño para ver si tenemos evidencia. Con los niños me sorprendió que había más estudios, pero a la misma vez nos sorprende porque en el mundo de problemas del sueño y trastornos del sueño con niños y adolescentes, el vehículo primordial de intervención no es el niño, es el cuidador primario. Las intervenciones son muy psicoeducativas con ese papá, esa mamá, esa abuela, de cómo modificar la conducta del niño a través de intervenciones en el hogar, en la rutina, etcétera. Así que aquí sí se han publicado bastantes estudios pilotos de efectividad con intervenciones dirigidas al padre que han encontrado prometedor esta modalidad por telesalud. Y con los adolescentes hay 3 estudios que se han publicado donde el CBT para insomnio por telesalud ha sido efectivo, pero todavía hace falta más literatura. ¿Ok? O sea que eso es importante. Así que con el sueño puse un go para la población pediátrica cuando se pueda intervenir directamente con ese cuidador y un slow wait para la población adulta que quizás no tenemos la evidencia de que esto funciona por telemedicina. Hace falta más estudios. Vamos ahora con el ADHD, el famoso ADHD, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que este es un diagnóstico bien hiperdiagnosticado alrededor del mundo, pero la prevalencia, ¿verdad? En estudios nacionales es de 20%. Y cabe la salvedad de que esto continúa en la adultez, no es algo que se cura en la niñez, acompaña a un adulto.
Pero aquí le presento, ¿verdad?, la perspectiva de la evidencia que tenemos con los niños y adolescentes. Aquí hay mucha literatura, compañeros, muchísima. No me sorprende, porque es un diagnóstico que se ha aceptado mucho, que muchos educadores aceptan, que muchos refieren. Han habido 12 RCTs con niños entre 5 a 17 años y los tratamientos de ADHD fueron efectivos vía mortalidad virtual, modalidad virtual, y redujeron significativamente los síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad y conductas oposicionales. Los padres maravillados, los maestros no tanto. Muchos estudios encuentran que los maestros reportan que no ven mejoría, pero sabemos, ¿verdad?, que los maestros tienen no tan solo a Miguelito, tienen a Laura, a Andrés, a Pedro, es otro contexto, así que quizás hay oportunidades de dar intervenciones con los educadores para apoyarlos vía telesalud con el manejo de conductas en el salón. Así que todavía se necesitan más RCTs, pero tenemos bastante documentando la eficacia de este diagnóstico, tratarlo por telesalud. Así que ahí tenemos luz verde. Y por último, me quedan dos más. Quería tocar este trastorno del espectro autista. No se habla mucho usualmente ¿verdad? Porque afecta predominantemente a los niños, se ve en los adolescentes, pero tenemos que hablar del trastorno del espectro autista porque es un espectro, ¿verdad? Ya no diagnosticamos pensando tan solo en tú tienes autismo o no, pero cuáles son todos esos niños que tienen una complejidad, ¿verdad?, de problemas del desarrollo, que tienen problemas con comunicación, interacciones sociales, afecta grandemente a los niños. Y lo que nos dice la evidencia, miren esto, yo no sabía de esto. Hay una revisión de la literatura que encontró 55 estudios que cumplían los criterios del 2010 al 2001, examinando algún tipo de servicio, ya sea evaluación, intervención temprana, intervención conductual para este trastorno por telesalud. That's huge. Ha habido mucho interés en esta área. No me sorprende, porque los especialistas en autismo y en este espectro son limitados. La prevalencia sigue aumentando, no sé si las enseñé ahí, 2 a 3% de los niños menos de 8 años y en 2% de los adultos. Pero ojo, aunque estos estudios encuentran que la telesalud es equivalente o mejor, cuando me puse a leer bien arroz y habichuela, muchas de estas intervenciones, incluso 37 de los estudios, eran dirigidas al cuidador. Vuelvo y repito, como en el mundo del sueño. No es que yo me estaba reuniendo con ese niño autista por telesalud. Yo me estaba reuniendo con su cuidador, su madre, su padre, y dándole a ese cuidador estrategias para manejarme al niño. Eso está fantástico, pero si te preguntan, solamente hay, ¿verdad? Unos cuantos estudios donde ese es ese face to face con ese menor y ahí la evidencia es menos contundente. Y otro aspecto aquí es que no tenemos datos sobre la eficacia de diagnosticar autismo por telesalud. En el mundo del autismo, el gold standard de diagnosis es el ADOS. Y eso es un instrumento observacional bien complejo. Y solo hay 2 estudios evaluando su efectividad por telesalud y no fue muy favorable y no hay RCTs. Yo hablé con una colega que esta es su especialidad y ella me dijo lo siguiente: hasta ahora no tenemos evidencia apoyando el uso del diagnóstico formal de autismo por telesalud, pero hay investigaciones prometedoras que quizás de aquí a 5 años tengamos un protocolo que sí funcione. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que aquí tenemos un amarillo con quizás verde para intervenciones con padres que necesitan ayuda sabiendo qué hacer con este menor. En los trastornos de alimentación también es importante aquí hablar que esto es algo que no se toca mucho en el mundo de salud mental. En Puerto Rico a mí se me hace bien difícil encontrar lugares a referir personas con anorexia, bulimia. No tenemos suficiente servicio, pero afecta alrededor de 3% de las mujeres y 1% de los hombres, ojo. Y lo más triste es que esto es una
constelación de síntomas y condiciones que está acaparando a nuestros adolescentes. Y es muy, muy lamentable que no tenemos suficientes servicios. La telesalud ayudaría con eso, pero ¿qué dice la literatura? Solamente se han publicado 18 estudios sobre este tema, de alguna manera incorporando la virtualidad. No hay casi ningunos RCTs y solo 3 han estudiado la modalidad de psicoterapia virtual. Estos caen bajo la familia de CBT y terapia familiar, que es el gold standard para tratar los trastornos de alimentación. Y solamente con el tema de anorexia es que tenemos un buen estudio controlado. Con la anorexia para adolescentes con CBT se encontró que la telesalud fue efectiva y hubo satisfacción comparable cuando lo compararon con presencial. So, para la anorexia tenemos un poquito de evidencia, pero no es mucha. Cuando nos vamos a adultos, lo único que hay ahora mismo es un RCT con poblaciones bulímicas utilizando CBT y encontró síntomas que redujeron en telesalud versus presencial, pero no encontraron mucha diferencia cuando se trata de la conducta actual de binge eating, ¿ok? So está un poquito la evidencia. Así que aquí tenemos un verde en el sentido de que tenemos algo con anorexia y bulimia, pero más bien amarillo, todavía necesitamos más evidencia, ¿ok? Y finalmente, no hay ningún RCT publicado con psicosis, bipolaridad o desórdenes de la personalidad, evaluando formalmente si la psicoterapia es efectiva por telesalud comparada a presencial o por sí misma. Hay varios estudios pilotos que se están publicando, pero está bien en su infancia. Durante la pandemia nos tuvimos que ajustar y bregar con estas poblaciones lo mejor que pudimos, pero ya que regresamos a una modalidad, la habilidad de ofrecer servicios presenciales para estos desórdenes, no se recomienda la telesalud hasta que haya más evidencia, particularmente si hay riesgo de ideación suicida. En la población adulta, que es lo mayor que nosotros vemos, ¿verdad? En este grupo, sé que muchos trabajan con la población adulta 60 plus. Me encantó esta revisión de literatura, la publicaron como que hace unos cuantos días, tuve suerte, 2024. Hay más de 22 estudios examinando la efectividad de la telesalud en la población 60 años o más. Y en general lo que encuentran es que esta población encuentra la telesalud útil, conveniente, está dispuesta porque minimiza barreras. Donde hay mucha evidencia rigurosa es el CBT para ansiedad y depresión en veteranos, ¿ok? Que documenta que es tan efectiva telesalud presencial. Pero, ojo, las barreras de dificultad con la tecnología, problemas auditivos visuales, falta de privacidad son serias. Y en este review, ¿verdad? Dicen, en resumen, esta población quiere recibir estos servicios virtuales, pero necesita algún tipo de técnico o asistente o telepresentador que lo ayude con la tecnología de necesitarlo. ¿Ok? ¿Y qué tal la satisfacción? En general, todos los RCTs publicados al momento del 2024, estamos en marzo, que han comparado psicoterapia por telesalud y presencial, han encontrado que la satisfacción es equivalente entre ambas modalidades. No hay diferencias clínicamente significativas. Interesantemente, muchos estudios reportaron que la telesalud era más aceptable que la modalidad presencial. Y la razón principal, porque es más conveniente y me ofrece flexibilidad. ¿Qué tal dropout? Todos estos RCTs han encontrado que la telesalud y los servicios presenciales tuvieron las mismas tasas de cumplimiento, pero cuando habían diferencias, más personas completaban por telesalud. Hace sentido, la telesalud elimina barreras de acceso. ¿Qué tal percepción? Interesantemente, hay estudios que documentan que ambos los pacientes y los terapeutas reportan que al principio de usar telesalud se sintieron incómodos, no pensaban que iba a funcionar, tuvieron mucha ansiedad
y que no sorprendente, esto mejoró una vez se habían familiarizado con la tecnología. Ojo, en nuestra experiencia clínica, en mi grupo, que hacemos esto mucho con niños, padres, siempre nos damos cuenta que el terapeuta usualmente es el problema. Nosotros nos sentimos incómodos y proyectamos eso al paciente. Al paciente no le gustó. Pero la realidad es que en la población pediátrica, todos los niños y adolescentes prefieren vernos virtualmente. Hay un mito de que no se puede establecer la misma relación terapéutica vía telesalud y por lo menos en estudios RCTs rigurosos que han evaluado esta pregunta, no han encontrado diferencias significativas en la relación terapéutica presencial vía telesalud. ¿Ok? Lo que sí es que toma más tiempo y toma más esfuerzo por telesalud. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que aquí viene el resumen de hoy. Número 1. Si alguien te pregunta, mira, aprendí que la telesalud es una modalidad segura y efectiva para ofrecer tratamientos de salud mental. Yo he estado enfocándome en psicoterapia, que es mi especialidad. No estamos hablando aquí necesariamente del trabajo de manejamiento de medication management, de psiquiatría, ya que no me sentía que yo podía hablar sobre eso porque no soy psiquiatra. Las modalidades terapéuticas con más evidencia que hay vienen de la terapia cognitiva conductual, CBT, y específicamente aquellas para tratar PTSD, que se llaman Prolonged Exposure Therapy y Cognitive Processing Therapy. Así que las condiciones de salud mental que más evidencia científica y rigurosa tienen actualmente, y te las doy en orden, trastorno por estrés postraumático, depresión, ansiedad y ADHD. Esas tenemos luz verde. Las condiciones que tenemos una luz amarilla, proceed with caution, trastornos de alimentación, consumo de sustancias, autismo y del sueño. Y las que tenemos que poner una luz roja, psicosis, bipolaridad y desórdenes de personalidad. Y quiero hacer un comentario importante. Al momento que yo estoy dando esta presentación, quizás una que otra información ya está fuera está outdated, porque alguien publicó algo en el mundo, ¿ok? Así que esto se tiene que evaluar, pero por ahora este es el resumen de la evidencia y también quiero hacer otra salvedad. Si usted está en una posición en la cual recibir el tratamiento presencial no es una opción, o sea, es o lo hago por telesalud o este paciente se queda sin ninguna opción de tratamiento. Éticamente tenemos un deber, ¿verdad? Ético de tratar la telesalud. Pero a lo que voy es que si lo estás haciendo con algo en amarillo y rojo, hay que tener cuidado extra, monitoreo extra y evaluación continua para ver si está funcionando o no. ¿Ok? No hay diferencias en satisfacción reportada por los pacientes en las tasas de cumplimiento o en la relación terapéutica entre telesalud y presencial. Se ha encontrado equivalencia. It's the same. Lo que sí se encuentra es actitudes del terapeuta y el paciente al principio en lo que se ajustan. Todo toma tiempo, hay un tiempo de adaptación a la tecnología, al contacto visual, pero en términos de, vamos a ponerlo así, a mí no me gusta necesariamente sudar y pasar por el trabajo a hacer ejercicio, pero lo puedo hacer y me da resultados y me ayuda con mi peso y mi colesterol. De eso es lo que estamos hablando. We don't have to like it, but it's effective. ¿Ok? Y es necesario que el reto más grande es la tecnología. Los pacientes reportan, si tú me das internet, que no se caiga, si me das tableta, si me das una desktop, yo puedo bregar, pero si no, se me va a hacer difícil. Voy a parar aquí, se lo voy a pasar a Liz Mariel y nuestros compañeros a ver si hay preguntas o discusión antes de entrar al caso. Gracias, doctora Orengo. Nos pusiste al día con varios papers que no teníamos conocimiento, así que gracias por ponernos al día. No sé si, ¿verdad? Si hay alguien ¿verdad? De los participantes que tenga alguna pregunta o duda antes de pasar a presentar el caso de hoy.
nos dejan saber, igual pueden encender el micrófono directamente o quizás si les hace más cómodo escribir la pregunta en el chat. Vamos a ver. También ahorita había un comentario. Ok, si nos están preguntando sobre la preprueba cerró, pero no se preocupen, nosotros igual le vamos a estar enviando un correo electrónico para que de igual forma puedan completarlo. Y ya mismito, al final, les compartimos la postprueba para que entonces la puedan contestar. Había un comentario ahorita, Denise, Denise Rijo escribió: me interesa ofrecer teleterapia como consejera en rehabilitación, porque la salud mental en Puerto Rico está sumamente exacerbada. No sé si, pues eso lo escribió ahorita al principio de la presentación. Claro. Lo primero, ¿verdad? Lo mencionó Denis, estoy completamente de acuerdo y tenemos que recordar, ¿verdad? Que para ofrecer psicoterapia, lo primero es determinar si nuestra profesión y nuestra licencia nos los permite y si la contestación es check, pues ahí entonces contactar a nuestra junta examinadora correspondiente para pedir la solicitud para certificarse y poder ofrecer ciberterapia telesalud en Puerto Rico. Ese es el segundo paso. Uno llena un papeleo, somete su check, check, check y ahí uno lo puede ofrecer. O sea que ahí necesitamos profesionales, pero también, exacto, hay que seguir los procedimientos. Eh, Algo que va a revolucionar este campo, en mi opinión, es que lo que se llama el PsyPact, no sé si están familiarizados, pero en Estados Unidos actualmente todo proveedor de salud mental en la psicología, voy a hablar de mi campo, tiene que estar licenciado en el estado donde practica, igual que en Puerto Rico. Y no puede ofrecer servicios across state lines o a Puerto Rico, pero se ha desarrollado esto que lo voy a poner en el chat, que se llama Psych Pact, donde ahora entiendo, la última vez que chequeé, hay 45 estados que lo han firmado y si tú solicitas a través de eso un pasaporte, puedes ofrecer telesalud en todos esos estados participantes. Puerto Rico no se ha unido al Psych Pact. Todavía no sé si se va a unir, pero el futuro de la telesalud mental psicoterapéutica está atado directamente a las leyes que gobiernan nuestra práctica y eso se está expandiendo. Doctora, Vamos. tenemos una pregunta en el chat. Ok, Joel, ¿cómo compara la duración de la sesión presencial y virtual? Excelente pregunta, Joel. Básicamente, los assessments, esa entrevista inicial que los proveedores hacemos, eh, mm, anecdóticamente toma un poquito más de tiempo y no es por la conversación que tienes que tener, es porque en persona yo te puedo dar un papel, me llenas un cuestionario, es más fácil eso, online te lo tengo que enviar por email o enviártelo por DocuSign o enseñártelo en un screen y eso alarga el tiempo. Eh, en nuestra clínica, nosotros si hacemos una evaluación en persona, nos toma usualmente 90 minutos para PTSD y virtual tenemos que reservar media hora para los problemas tecnológicos y el screen sharing. Para la psicoterapia y el modelo es lo mismo. Ahí no tenemos problema. Eso es para psicoterapia de estrés postraumático, que es mi campo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí Joel contesta: gracias. De igual forma, ¿verdad? Y podemos entonces, doctora, no sé si te parece bien, continuamos la presentación y, Claro, ¿verdad? Si alguien tiene preguntas, dudas sobre la presentación o Sofía. quizás, ¿verdad? Del caso, nos lo pueden escribir y si no, al final también la pueden hacer. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, esto es para reunir conceptos y aplicar. Les presento aquí a un paciente ficticio, el señor Manuel Cruz, vamos a ponerle 70 años, veterano, diagnosticado con estrés postraumático. Y ha sido visto en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, vamos a ponerle, y está recibiendo tratamiento para sus condiciones de diabetes, hipertensión. Pero te comenta a ti que tú que nunca has recibido servicios de salud mental.
Tú le preguntas por qué y te dice que yo no tengo tiempo ni transportación para ir toda la semana al hospital veterano. Y te preocupa porque te está diciendo que tiene dificultades para dormir, tiene pesadillas, irritabilidad, flashbacks, hipervigilancia. ¿Ok? Así que este es Manuel. Está recibiendo cuidado para estas condiciones, pero no para su estrés postraumático y estás notando unos síntomas, ¿verdad? Aquí. Así que tengo unas preguntitas para el grupo. Vamos a comenzar con la primera y lo pueden poner en el chat o activar su micrófono. Basado en esto, ¿qué tipo de servicios de salud mental ayudarían a Manuel? Vamos a comenzar por eso. ¿Qué tipos de servicios de salud mental basado en lo que usted ha aprendido hoy? Puede ser verbal o también escrito, así que no se preocupen. Sí, sí, lo pueden poner en el chat. Vamos a hacerlo quizás más fácil. Todo el mundo, ¿listo para escribir sí o no en el chat? ¿Sí o no? A mi pregunta. ¿Manuel necesita tratamientos para su trastorno alimenticio? ¿Sí o no? Pónganme en el chat. Manuel, ¿sí o no? ¿Manuel necesita ayuda para su trastorno de alimentación? ¿Sí o no? Tengo alguien que pone telemedicina y Diana puso que sí. ¿Quién más? Tengo aquí, vamos a ver. 32 personas. Me faltan respuestas de 31. Voy a esperar. Hasta los del fideicomiso, ¿sí o no? Manuel necesita ayuda para su trastorno de alimentación, ¿sí o no? La contestación es no. Manuel necesita ayuda para su trastorno de estrés postraumático, necesita ayuda para su trauma, para su PTSD. Así que la contestación es no. La segunda pregunta, ¿cuáles son sus barreras de acceso? ¿Qué te pone en el cuadrito verde que ustedes ven ahí? ¿Cuáles son las barreras que te reporta Manuel que él tiene? La razón por la cual él dice, no, yo no voy a buscar terapia para mi condición de salud mental. Póngame en el chat. Gracias, Karen. Tiempo y transportación. Vamos a la tercera. ¿Existe evidencia científica de lo que usted ha aprendido hoy? La condición de Manuel, el trastorno de estrés postraumático, ¿se puede tratar a través de la telesalud? ¿Sí o no? Pónganmelo en el chat. ¿Hay suficiente evidencia? Eso es así, muy bien. Excelente. Y por último, ¿cuál sería tu próximo paso para ayudar a Manuel? Sabemos que está teniendo síntomas de PTSD todavía. Sabemos que no ha buscado ayuda por la transportación y el tiempo. Sabemos que hay evidencia apoyando el uso de la telesalud para tratar la condición de estrés postraumático. ¿Cuál sería tu próximo paso? Y te voy a dar un hint. Manuel es un veterano conectado al Hospital de Veteranos de Puerto Rico. ¿Qué tú harías próximamente? Y veo que alguien dice, ¿tiene internet y computadora? Excelente, yo preguntaría eso, 100%. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer para ayudar a Manuel? Además de preguntarle si tiene internet y computadora, que son excelentes sugerencias. Y by the way, Joel, gracias por decir verde. Me gustó que usaste el semáforo como una analogía. Vuelvo y repito, el hospital de veteranos, excelente. Gracias, doctora. Mi pregunta sería, basado en lo que yo aprendí hoy, una de las organizaciones a nivel federal que primero implementó la telesalud fue que veteranos. Así que en Puerto Rico el hospital de veteranos tiene servicio y llamaría, excelente, y trataría de conectarlo. Tan sencillo como eso. Y me encanta la persona que indicó, tiene internet computadora, porque usted le puede decir eso al proveedor, al intake person.
mira, sí, tiene esto o no, no tiene. La próxima vez que lo vean para tratar su diabetes, hipertensión, le pueden hablar de los recursos que existen para ofrecerle telemedicina para esta condición. ¿Ok? So, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí. Yo quiero que todo el mundo pueda decir y revisar la presentación y ver una luz verde, amarilla o roja y pueda pensar un poquito si la persona no es veterano, si es un niño en las escuelas, ¿verdad? Pues quizás yo puedo, ¿verdad?, hablar con la trabajadora social o la consejera o la maestra y explorar qué servicios hay, y si no hay presenciales, ver en la comunidad quién está ofreciendo telesalud para X condición y ver cómo yo puedo quizás conectar al niño en la escuela o en la casa, hacer troubleshooting, etcétera. Así que eso era bien importante, quiero que se lo lleven de ahí. Para aquellos hoy interesados, dije mucho que hay mucha evidencia de que la telesalud ayuda, la telesalud es bien efectiva para tratar trauma. Si tú eres proveedor licenciado de salud mental en Puerto Rico, te recomiendo estos dos recursos. PE Web y CPT Web son dos cursos online que tú puedes hacer a tu propio paso y aprender estos tratamientos basados en la evidencia para trauma, para adultos, ¿ok? Yo le voy a compartir esto a mis compañeros del fideicomiso para que tengan los links. También el equivalente de el tratamiento basado en la evidencia para trauma en niños y adolescentes, que se llama TFCBT, está disponible en español y puedes coger el curso online. O sea que te voy a dar estos recursos por si quieres más información. También te invito a que visites nuestra página telesaludparatrauma.com, donde vas a encontrar recursos en inglés y en español para implementar la terapia cognitiva conductual de trauma con niños y adolescentes por telesalud. Puedes descargar los recursos gratuitamente en inglés y español. También te invito a considerar este manual. Nuestro equipo publicó un capítulo en él. Es el primer y único manual que existe en español de implementación de la telesalud mental. Y tienes aquí no tan solo estudios de investigación, pero capítulos que te hablan de la ética, de la realidad virtual, de futuras líneas de campo, de ideas de cómo implementar la telesalud mental con adultos, niños y adolescentes en español. Esto es a través de Ediciones Pirámide en España. Y por último, si te interesan más talleres como estos en temas de trauma, de telesalud, de salud mental, síguenos en nuestra página y ahí anunciamos lo que tenemos coming. Así que esa es mi presentación. Ahora devuelvo al equipo por si quieren hacer más preguntas, discusión, etc. Gracias. Gracias, doctora. Y me encantó lo de las preguntas porque así sabíamos, ¿verdad? Si habíamos aprendido y estábamos al principio, vamos a escuchar primero. Gracias, Exacto. doctora. Hubo un link que no me abrió, pero de igual forma yo lo voy a revisar nuevamente. Creo que fue el QR code el de Ediciones Pirámide, que lo que voy a hacer es que Oh, quizás lo ok. revisitamos y se lo enviamos a todos, ¿verdad? En el correo electrónico de agradecimiento en los participantes. No sé Claro. si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta o duda. No sé si, doctora Caban, habías mencionado, no sé si es el mismo, el link que yo estaba mencionando, que no abre. Quizás Sí, sí. sí, ese Ah, ok, mismo. súper. Sí, que quizás nada, lo revisitamos y verificamos el link correcto y se lo compartimos a todos los participantes. Gracias, Sí, doctora. yo se los envío por correo, no hay problema. Pues Súper. espero que haya sido útil y gracias por la invitación. Claro que sí. Voy a compartir nuevamente pantalla para hablar sobre los últimos avisos, mientras Nidiana le va a estar colocando en pantalla lo que sería la postprueba. Entiendo que ya estarán viéndolo en pantalla, me confirman si es así. Y quería mencionarles, ¿verdad? La próxima sesión vamos a tener, ¿verdad? Nuevamente a la doctora Rosa Orengo y nos va a traer, ¿verdad? A destacar consideraciones en práctica en la implementación de la telesalud con adultos, incluyendo, ¿verdad? Varios subtópicos. Así que los esperamos en la próxima sesión, que será la sesión número 8, marzo 14.
Adicional a eso, les vamos a estar enviando lo que sería la encuesta de satisfacción, que va a salir también en breve en pantalla. Sé que ahora mismo están contestando la postprueba, pero mientras no sé si, sé que nos quedan 10 minutitos, no sé si alguien tenga una pregunta que quiera hacerle a la doctora. Igual, gracias nuevamente, doctora, por todas las recomendaciones y todos esos recursos se los vamos a estar enviando por correo electrónico. A la orden. Espero que tengan un lindo día y gracias por su participación. Nos vemos la semana que viene. Gracias, doctora. Voy a dejar la sesión abierta unos minutitos para que puedan contestar la encuesta de satisfacción. Ahora la postprueba está culminando en breve. Sé que todavía están enviando sus respuestas. En ellas está la doctora Rosaura, no sé si espero que saques perfecto. Si no saco perfecto, me voy a poner embarrassed. Gracias, Cabán, por asistir hoy en la Sí, sesión. gracias. Ok, voy a poner entonces, Nidiana, si podemos poner la de satisfacción para que puedan ir contestando. Así que muchísimas gracias. Voy a dejarlos unos minutitos abiertos, así que no se preocupen. Y los esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 3. Así que tengan linda tarde. Ya la encuesta de satisfacción está en pantalla.